operan, construyen y operan la infraestructura mundial. Bien, Bentley es una compañía que tiene como en 41 países con más de 800 de los profesionales. Y la fortaleza de Bentley es que todos los profesionales, casi todos de los cuerpos técnicos que tenemos, son ingenieros o arquitectos, o sea, personas especializadas para proveer y para hacer los servicios de implantación, entrenamiento y consultoría. ¿Vale? Nosotros tenemos herramientas que hacen desde la parte de diseño, la parte de la construcción y la operación de proyectos de infraestructura. Entonces tenemos desde herramientas para análisis de puentes, herramientas para calles, carreteras, edificios, plantas industriales. Este mapa que nosotros estamos a ver ahorita, mirándolo, son algunas de las herramientas que tenemos para todo ese proceso. Al todo tenemos como 350 herramientas para proyectos de infraestructura, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para conectar todas las herramientas? ¿Cómo hacemos la interoperabilidad de todas ellas? Hay algunas fortalezas y algunas ventajas que Bentley tiene cerca de nuestra interoperabilidad, como un solo formato de archivo, que es el DGN, otros formatos de integración, la posibilidad de interoperabilidad con otras herramientas de la competencia. Y todo esto vamos a hablar y mirar cómo hacemos un flujo de trabajo completo desde la concepción hasta la operación de la infraestructura. Bueno, como lo saben, mi nombre es Rodolfo Guillerme, yo soy arquitecto, ingeniero de seguridad de trabajo, y en Bentley yo soy un consultor para el proceso BIM. Sí, entonces trabajo con herramientas y soluciones de BIM para arquitectura e ingeniería por toda la Latinoamérica, Brasil, México, Chile, Argentina, todos los países que están intentando trabajar y operar con la infraestructura utilizando estos conceptos. ¿Vale? Bueno, y para esto, Bentley trae a nosotros, ingenieros y arquitectos, el tema de transformación digital. Y es en la transformación digital que vamos a tener las ventajas de un proceso y un trabajo habilitador de la metodología BIM. ¿Vale? Bueno, a mí me gusta mucho la tecnología. Y para esto creo que la tecnología es una extensión de la creatividad humana. Y la transformación digital de la construcción está basada en diversos factores y agentes que van a mejorar toda la competitividad de tu empresa, de tu oficina. Porque la transformación digital trae innovación, productividad, competitividad de nosotros, una mejor gestión, por supuesto, la mejor eficiencia, decisiones de proyecto mucho mejores, la gestión y reducción de costos. Entonces, una serie de factores para mejorar todo lo que necesitamos. Y la idea de la transformación digital es superar los silos de información causados por los procesos tradicionales, que son las fragmentación, que es la fragmentación de la información, de los flujos y ciclos de proyectos y construcción. Entonces, esto es una ruptura del proceso tradicional, donde tenemos el arquitecto haciendo el proyecto en 2D, el ingeniero haciendo otro proyecto en 2D, y para hacer los cambios de informaciones, yo tengo que dibujar un plan en 2D, enviar a ello, que va a utilizar un software 3D de simulación, pero ello no tiene el 3D. Entonces ellos tienen que reproducir la arquitectura para proponer un sistema estructural adecuado a nuestra necesidad. Entonces se va a duplicar información, se va a crear otra información y los cambios se pierden en todo ese proceso. La idea de la transformación digital, del proceso BIM,
de todo ese flujo de trabajo es tener una información que se va a agregar. Desde la producción conceptual se agrega información para los proyectos más básicos, para los proyectos ejecutivos, para los proyectos de construcción. Y se va agregando la información del arquitecto, del ingeniero mecánico, del ingeniero de eléctrica, todos ellos, para que al fin tenemos una base de datos completas utilizando un espacio donde nosotros tenemos todo el control. Tenemos el control de errores, tenemos el control de presupuesto, tenemos el control de cambios y de todo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo en un medio digital y no estamos dejando para hacer todo en la construcción en vivo. No, estamos tomando las decisiones aquí en nuestro ordenador y no en la construcción. Claro que esto es una ruptura, ¿sí? Es una ruptura del proceso, pero nosotros en Bentley miramos como una oportunidad y no un problema, una oportunidad de mejorar nuestros procesos, de mejorar nuestras informaciones, mejorar nuestro ambiente construido, mejorar nuestra ciudad y nuestros edificios. Y para eso contamos con tres puntos fundamentales, que son la tecnología que nosotros estamos a ofrecer a ustedes. Contamos con procesos, claro, que van a gerenciar y trabajar en los flujos de información. Y, claro, las personas, los expertos, los especialistas en proyectos, los arquitectos, los ingenieros, todos los que están involucrados en hacer el proyecto. La tecnología no va a sustituir los ingenieros o los arquitectos, porque somos nosotros que tenemos que imputar los datos, tenemos que insertar los datos de la información. Claro, mirar la información y hacer la diferencia de una información que tiene valor y otra que no. Sí. Bueno, y la idea de toda esta conexión, todo este flujo de trabajo, no es solamente tener un edificio modelado por arquitectos como este, que es bonito de se mirar. No, la idea toda es que este edificio modelado en 3D tenga la capacidad de tener el modelo de arquitectura, el modelo estructural, pero con informaciones específicas, con informaciones que nosotros podamos utilizar para hacer un análisis geométrica, para hacer un análisis de la estructura, para una simulación. No basta solamente tener el 3D. El 3D es una cosa que hacíamos antes, ¿no? Ahora, la información que podemos agregar en un modelo de proyecto en BIM es la información para una simulación, para tener información suficiente para la simulación estructural, para simulación acústico, de iluminación o toda otra simulación que necesita para tener un proyecto completo y un proyecto mejor lo que hacíamos antes. Y la transformación digital no es solamente basada en los conceptos y procesos de BIM, pero en la industria 4.0, en Optioneering, Internet de las Cosas y Reality Modeling. Y la industria 4.0 tenemos un avance desde 1784 con la industria a vapor, con el carbón, donde tenemos un proceso evolutivo desde la mecanización, la producción en masa, la automatización de la producción y ahora con una producción conectada e inteligente, conectando personas, conectando equipos, conectando ordenadores, donde se puede tomar la decisión mejor. Bueno, y este es un aspecto que está muy involucrado y muy cerca de lo que vamos a hablar en toda esta cita, que son las características de la industria 4.0, que son, claro, con las mismas del proceso BIM, que es, por ejemplo, la interoperabilidad. La industria 4.0 tiene que tener una interoperabilidad para se conectar a sistemas, para se conectar
a equipos distintos para se conectar a todo el proceso de fabricación, ¿ya? Como en BIM. La virtualización de las ideas, los modelos virtuales 3D son la parte que va a permitir a la industria 4.0 hacer simulaciones de refuerzos, simulaciones de calidad en los objetos antes de empezar la producción. Lo monitoreo en tiempo real de toda la operación, tal cual el monitoreo que podemos tener en nuestros activos, en nuestros equipos, en nuestros elementos de la construcción. Sacar información para orientación a servicios a través de computación en nube. Y claro, la modularidad, o sea, la adaptación que la industria 4.0 tiene para se adecuar a una nueva producción, tal cual tenemos en nuestro proceso de proyecto. O sea, hoy yo estoy haciendo un proyecto de arquitectura, pero mañana yo tengo que hacer un proyecto de arquitectura con una simulación acústica y después con una simulación estructural. ¿Cómo yo voy a hacer todo eso? Yo tengo que adaptar nuestras herramientas, nuestros softwares, para que la información se cambie, se camine de uno a otro sin la pérdida de información y se conectando totalmente. Claro. Y ahora entramos en los procesos de BIM que ustedes conocen muy bien. Bentley considera que BIM, claro, no solo Bentley, pero BIM no es una herramienta, no es un software, pero es un proceso de integración de información, de generación de información. Es un proceso que está siendo hecho en la industria hace mucho tiempo, pero no hablábamos que era un proceso BIM. Y para la edificación, para la construcción, hablamos que de BIM, Building Information Modeling, la modelaje de información de la construcción, que es el acto, la actividad de se construir, de se hacer la construcción virtual, no para lo edificio, pero para toda la infraestructura que estamos acostumbrados a vivir, acostumbrados a proyectar. La información, como en la industria 4.0, no es solo una información agregada, pero una información interoperable. Yo tengo que utilizar la información en otra herramienta. Yo tengo que cambiar la información. Y la modelaje en 3D, que es mucho más que esto, se basa por la parte de gerenciamiento de información, el management y la movilidad de información. ¿Cómo nosotros vamos a buscar la información del ordenador e enviar esto hasta la construcción? Podemos utilizar archivos móviles para utilizar en iPad y en los tablets. Podemos utilizar un archivo que va a salir del ordenador para un equipo para la operación, como para construir una calle, construir una carretera. Hoy tenemos tecnología para esto, para generar desde el ordenador una construcción. Y a nosotros, Bentley, hablamos que BIM es un conjunto de procesos soportado por la tecnología. Esta tecnología es Bentley o de la competencia, pero esta tecnología tiene que agregar valor a través de la creación, administración, intercambio de las propiedades, de los estados de un activo, de un elemento de la construcción, durante todo el flujo, el ciclo de vida de este edificio, desde el concepto hasta después, al final, cuando tenemos que destruir, tenemos que construir otra cosa. Buscando informaciones de optioneering, ingeniería de opciones, Big Data, es donde podemos recorrer análisis de datos para simular diferentes opciones o alternativas de proyectos. La idea es utilizar optioneering para mejorar nuestra productividad y nuestra rentabilidad. Entonces, este es un ejemplo típico de optioneering, donde tenemos un proceso de pipe rack, o sea, una estructura para soportar tuberías de una planta industrial, y tenemos que buscar alternativas estructurales de posicionamiento. Sí. Nosotros como ingenieros o arquitectos
inserimos los datos como la tipología de los perfiles, materiales, costos, puntos donde vamos a tener una conexión con un tanque, con una válvula, y el software con los algoritmos y con su inteligencia va a mostrar para nosotros algunas opciones viables para este proyecto, para tener un proyecto de acuerdo con nuestra solución, con nuestra información. Y a nosotros como ingenieros cabe ahora mirar todas las opciones que ellos nos generó y buscar la mejor opción para la construcción. ¿Sí? Entonces, el software es un modo de hacer algo más rápido, con más inteligencia, pero nosotros aquí vamos a decidir qué es mejor para la construcción. Al final tenemos la Internet de las cosas, que es la conexión digital de los activos y de la construcción con la Internet. Identificamos los elementos con tags, con CodeBar, con otros modos de se conectar y podemos poner sensores u otras informaciones para hacer el monitoreo, por ejemplo, de una planta industrial en Argentina. Me voy a hacer el monitoreo aquí de Brasil. Vale, este es un modelo inteligente. Entonces yo puedo a través de algoritmos buscar soluciones para presidir problemas, para hacer un mantenimiento predictivo, un mantenimiento preventivo. Sí, nosotros podemos buscar soluciones sin la necesidad de estar en la planta, en el aeropuerto. Se puede hacer el monitoreo remoto, como este ejemplo. Entonces, el software nos fornece datos a través de grafos, a través de informaciones, para que nosotros identificamos y presidimos un problema antes de ocurrir. ¿Vale? Y al final tenemos el Reality Modeling, que es nuestra posibilidad de tener un gemelo digital. Este gemelo digital, hecho a través, en caso de Bentley, a través de fotos, a través de vídeos o a través de escaneado a láser, se puede capturar las condiciones existentes de elementos ya construidos. O sea, nosotros tenemos casi todo construido, ¿sí? Entonces tenemos una edificación que está lista, que está hecha, pero yo necesito conectar la información hecha a un proyecto en el ordenador. Entonces, el Reality Model tiene la capacidad de hacer una transformación desde entonces, uno, desde fotos hasta la geometría 3D. Y me voy a mostrar para ustedes un ejemplo de este. Este es un proyecto hecho en Brasil, donde nosotros tenemos un edificio del bombero, donde no hay proyecto y necesitamos hacer el levantamiento de datos. Entonces, ¿cómo nosotros hicimos el flujo de trabajo? Sacamos las fotos utilizando un dron arriba, fotos utilizando una cámara en solo. Hicimos la transformación de las fotos a través de un software de Bentley que se llama Context Capture. Y dentro de ese software Context Capture, ahora tenemos el modelo 3D de superficies para trabajar. Entonces, podemos agregar los pilares, las columnas en AECOSYN, podemos sacar mediciones, podemos sacar información, podemos agregar a información que quiera, adicionar información para los activos. O sea, tenemos elementos de la realidad ahora hecho en un modelado 3D. Que antes, ¿cómo lo hacíamos? Salíamos con una cita para medir 1 a 1, 37 personas dibujando en 2D y después haciendo todo esto en 3D. Pero por aquí no. Saco las fotos, hago la transformación digital y aquí está. Todo el modelado 3D para que nosotros tengamos la posibilidad de anexar nuestra información en el proyecto. ¿Sí?
Tengo proyectos de edificios, proyectos de ciudad, proyectos de plantas industriales, proyectos de equipos, o sea, todo tipo de proyecto que necesitamos es posible hacer. Por ejemplo, aquí tenemos a ejemplo un acompañamiento, la búsqueda de informes de mediciones de una construcción. Entonces, de modo visual, nosotros podemos mirar cómo estaba la construcción 2 días atrás y cómo está la construcción hoy, para saber si está de acuerdo con el planeamiento que estaba creado. ¿Sí? Bueno, dentro de este concepto de transformación digital, me voy a hablar en tres puntos fundamentales: la parte de diseño y proyecto, la parte de la construcción y la operación. En la parte de diseño y construcción tenemos dos puntos fundamentales, dos puntos primordiales, que es la captura de la realidad y el modelo conceptual, esquemático y paramétrico. Para esto utilizamos el Context Capture y utilizamos a EcoSymbol Designer y Generative Components, dos herramientas para este proyecto. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de Optioneering, donde tenemos un proyecto de arquitectura que a mí me gusta mucho, no solamente por ser arquitecto, pero por la información que creamos, que generamos para crear esta forma. Esta es una forma hecha básicamente para adecuar el edificio a una eficiencia energética. ¿Sí? Entonces, a través de simuladores de eficiencia energética, cambiamos toda la fachada y los vidrios y las ventanas para que tengamos una forma totalmente eficiente de acuerdo con un celo, con una información especial de LEED. ¿Sí? Entonces voy cambiando las formas para atender a esta información. ¿Vale? Aquí tenemos otra información muy interesante, donde tengo grafos, tengo el dibujo 2D y me voy a cambiar las ventanas y me voy a mirando que los grafos se van a cambiar. ¿Por qué? Cuando se cambia la ventana, el precio de la arquitectura es un poco más grande, pero la eficiencia energética del edificio es mejor. Y con la eficiencia energética del edificio es mejor, a largo plazo tenemos un retorno, nos retorna la plata que se gastó. ¿Sí? Entonces puede estudiar a largo plazo. Entonces se va cambiando los elementos de la construcción y se tiene una información directa. Ahora me voy a gastar mucho más, pero en 3 años se va a gastar mucho menos porque me voy a tener una eficiencia mejor, una iluminación mucho mejor. Entonces podemos ahorita decidir cuál es la mejor solución para nuestra construcción. ¿Sale? Aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto en Las Vegas, donde yo tengo el elemento hecho en 3D, en EcoSym, hecho la simulación estructural en HAN-Elements y después tenemos entonces la producción de toda esa información directamente a una prototipaje en 3D, o sea, en una fabricación digital de la industria 4.0 conectada con la información del proyecto, hasta que nosotros tengamos todo el proyecto con los planos de montaje y de construcción. Entonces se sale el proyecto del ordenador directamente a la fabricación. Otro ejemplo de modelaje generativa. En EcoSym, en conjunto con Generative Components, se puede, por ejemplo, hacer la simulación de la geometría con modelos matemáticos. Y aquí se tiene un modelado matemático con cambios de la geometría de acuerdo con las luces, o sea, con la iluminación. Y por aquí arriba, los paneles solares, que se tiene un cambio de posición, se tiene un cambio de implantación de acuerdo con el camino del sol. ¿Sale? Porque aquí
nosotros tenemos todo georreferenciado y a través de un georreferenciamiento podemos hacer la simulación completa de la exposición del Sol. Y saliendo un poco para la parte de infraestructura, tenemos una conexión directa de la superficie de los elementos de esa fachada de una estación de metro con todos los planes de construcción y los planes de dibujo. O sea, si el arquitecto cambia la geometría, los planes todos se cambian automáticamente. O sea, no necesito mirar uno a uno y dibujar uno a uno. Esto se sabe directamente. Además, tenemos la posibilidad de hacer un modelado híbrido. Entonces, aquí es una mezcla de la información que tenemos de Reality Modeling, o sea, el terreno, la ciudad, con una conexión con la EcoSim o Open Roads para tener la carretera, los edificios, la subestación, la simulación de los campos de energía de aire y todo. Entonces podemos hacer la conexión de todos los elementos. ¿Y cómo logramos ese tipo de conexión? En caso de Bentley, a través de archivos referidos utilizando DGN o a través de archivos referidos utilizando iModel. Si tengo otras personas trabajando en conjunto, se puede hacer a través de IFC, se puede hacer a través de iModel también. Entonces se conecta la información y se va a construyendo todo un proyecto completo. Este es un ejemplo de AECON, donde creamos la información de Reality Model del terreno para hacer. Entonces, 8 horas de procesamiento de vuelos sobre el terreno, sacamos las fotos, generamos todo el terreno y aquí tenemos todo el modelo digital de terreno, todo el modelo digital de la construcción y se puede hacer todo un apañado de informaciones, se puede buscar la información que quiera, generar volumen de corte, volumen de, de, de suelo, y sacar la información cuando quiera, a todo momento. ¿Vale? Otra conexión, una conexión de 4D, pero no es un 4D solo del cronograma con el modelo, es un 4D en la ciudad con una mezcla del proyecto hecho en la EcoSim, el modelado del edificio, en conjunto con la construcción. Entonces yo tengo la evolución de la construcción 3D y la evolución de la construcción real. O sea, me voy a mezclar y mirar si está todo de acuerdo con lo que está planeado. ¿Sí? Vale, entonces nos vamos mirando y buscando la información y buscando si estamos haciendo bien. ¿Vale? Este es un ejemplo de la Ciudad de México, es un barrio de la Ciudad de México, donde tenemos dos mezclas de informaciones. Una información de la ciudad y una información del cadastro, una capa de información del cadastro de la municipalidad. ¿Sí? Porque aquí tenemos una conexión. De este modo es posible seleccionar un edificio, una edificación, una habitación, una vivienda que está aquí, y sacar toda la información del cadastro de la ciudad. Número de personas, números de niños, la área, se paga los impuestos de acuerdo con la regla de la municipalidad, toda la información. Pero es un espacio para mejorar nuestra ciudad también. Porque mira, yo soy de la municipalidad y necesito crear una escuela en esta región. Bueno, para crear la escuela necesito saber cuántas viviendas tiene niños de 5 a 12 años de edad. Perfecto. Entonces me voy a hacer una búsqueda aquí, se va a pintar todos, hacer la evidencia de todos los edificios y me voy entonces a buscar un espacio aquí para crear esta nueva escuela. Con esta información, vinculado al cadastro de la municipalidad, yo ya conozco, por ejemplo, cuánto se va a costar
para hacer de la desapropiación, cuando se va a acusar para hacer la demolición o para sacar la casa que estaba allá. Se trae informaciones esenciales para el desarrollo de la ciudad. ¿Sale? Y aquí, proyectos conceptuales. Nosotros con la información 3D del terreno, con la información que tenemos, podemos utilizar proyectos de una herramienta de proyectos conceptuales para sacar una información muy rápida con costes de construcción. Entonces, Bentley tiene para proyectos conceptuales de carreteras, de ferrocarriles, de edificaciones. De este modo, ¿qué hacemos? Tenemos los perfiles de la carretera, tenemos los perfiles del ferrocarril, y todo esto podemos hacer el trazado muy rápido, sin la necesidad de un proyecto detallado para sacar los costes de la construcción. ¿Vale? Entonces ya tenemos los costes, los presupuestos, tenemos alguna información. Y caso se va a desarrollar el proyecto detallado, se va a hacer el proyecto, podemos hacer entonces el proyecto detallado, que es después en una otra etapa de construcción. Y esta otra etapa de construcción, podemos hacer entonces toda la información. Y con toda la información que tenemos, buscamos entonces, perdón, buscamos por nuestros estudios, es una diferencia del proyecto conceptual hasta el proyecto detallado de 10% de diferencia en los presupuestos generados. O sea, mucho más gaño do que hacerlo todo a través de dibujos, el levantamiento de cantidades de presupuesto. El Reality Modeling está aquí para nosotros, también para sacar cosas en la construcción en tiempo real. Entonces estoy caminando en una planta industrial o en una construcción y tengo un equipo y necesito un 3D de este equipo para agregar en un proyecto o hacer un gerenciamiento de activos. Sacamos las fotos con el teléfono, las fotos son procesadas por la nube de Bentley y lo vemos con la información 3D. Y se puede mirarlo en tu teléfono o se puede mirar en su ordenador. Y aquí es una herramienta que Bentley adquirió acerca de un mes, que se llama Legion. Esta herramienta permite a nosotros conectar la información del proyecto 3D hecho en EcoSim o hecho en otras herramientas para hacer una simulación de personas caminando, una simulación de evacuación, simulaciones complejas donde se puede prever y prescindir nuestros proyectos de shopping, de plazas, nuestros proyectos de estación de metro, de aeropuerto, todo, porque se puede hacer una simulación de las personas caminando por todo el proyecto, de las personas haciendo la evacuación en caso de temblores o ataques o explosiones, ¿sí? Y así se puede, en una parte conceptual del proyecto, nosotros podemos cambiar informaciones. Por ejemplo, en Brasil hay un problema en las estaciones de metro que todas las veces una escalera está cerrada en la hora de las 6 de la tarde hasta las 8. Pero no es porque hay un problema en la escalera, pero es que es una hora que tiene mucha gente y si todas las escaleras estuvieran abiertas, las personas llegan muy rápido en la línea de tren y no tiene tren para salir. Y se acomoda mucha gente y es un espacio muy peligroso porque las personas se pueden caer en el ferrocarril, se puede caer en los trillos, se puede caer en la estación. Entonces se bloquea espacios para que las personas toman mucho más tiempo hasta llegar, ¿sí? Entonces se puede hacer este tipo de simulación para estadios de fútbol, para todo. Entonces hacemos la simulación antes de la construcción, ¿sí? Bueno,
Saliendo de la parte de proyecto, pero en la parte de diseño y construcción, donde nosotros vamos a definir nuestro nivel de detalle de la construcción y nuestra interoperabilidad entre los softwares. Perfecto. Como había dicho antes, Bentley tiene 350 herramientas. Las 350 creo que casi todas, no creo, lo sé, que casi todas manejan el formato DGN. Es un formato único de archivo que no tiene versión. O sea, no hay un DGN 2018, 2019, 2038. No, es DGN. Desde 1997 tenemos la versión V8i del DGN. Entonces se puede cambiar desde herramientas de infraestructura hasta herramientas de arquitectura, lo mismo formato de archivo. Además, cuando tenemos otros proveedores de software, otros de la competencia, hacemos la conexión a través, por ejemplo, de WG. Bentley tiene un acuerdo con Autodesk donde es posible guardar y abrir archivos de WG desde la versión R14 hasta la 2.18 en nuestra versión más actual. Entonces se puede utilizar IFC, nube de puntos, se puede utilizar casi todas las herramientas, casi todos los formatos de archivos que hay, ¿sí? Y para la infraestructura utilizamos un formato de archivo que se llama iModel. Para todos los ingenieros que están mirando la presentación, creo que hay una dificultad de traer archivos de infraestructura, o sea, carreteras, túneles, estaciones de subestaciones eléctricas o la parte de hidroeléctricas para este mundo BIM, porque IFC tiene una capacidad hasta ahora, pero en desarrollo, solamente para el edificio, ¿sí? Pero no hay cómo hacerlo por veces para la carretera. Y Bentley creó un formato de archivo que se llama iModel. Este formato de archivo iModel hace una creación de la geometría con la información y crea un archivo que es un banco de datos. Esto lo sirve para todas nuestras herramientas de Bentley. O sea, cuando tenemos que agregar o hacer una integración entre una planta industrial y el mundo BIM, los software de planta industrial genera un iModel que tiene la geometría y la información y hacemos la integración en nuestras herramientas a través de este archivo. Perfecto. Si tengo una carretera, lo mismo. ¿Por qué? Porque se mantiene la geometría y la información de los datos. ¿Sí? Que no es, hasta hoy no es posible hacer con IFC, porque IFC está más vinculado a lo edificio. Entonces, es un modo que Bentley creó para se cambiar la información. Lo mismo para la infraestructura de elementos estructurales, donde tenemos el ISM, que es un hub de información donde nosotros conectamos la geometría con softwares de análisis y de detallado. Entonces podemos hacer toda esa integración. La idea es que tenemos la capacidad de generar modelados 3D para renderización, para dibujos, pero hacer esta mezcla de informaciones, como aquí, donde yo tengo la información de geometría de ingeniería estructural de hormigón e ingeniería metálico, de acero. Me voy a conectar esa información e enviar hasta RAM para hacer la simulación. Me voy a conectar en un nivel de detalle un poco más bajo, lo de 400, por ejemplo, donde yo tengo una geometría solo para generar los presupuestos de hormigón, cantidades de hormigón, o un detallado 2D un poco más simple. Pero yo puedo también aplicar informaciones para generar listados completos de todos los elementos que hay, presupuestos completos, información detallados completos, como ese otro proyecto de infraestructura, donde nosotros tenemos la integración de la casa de máquina, de las tuberías,
tengo una información completa de todo, de toda hidroeléctrica y claro, generando los dibujos 2D necesarios para la construcción, si quiera, o las tablas de información, o los esquemáticos, o los diagramas. ¿Sí? Esta conexión permite también enviar para detallados de estructurales, como detallados de aceros en estructuras de hormigón, o claro, detallados de estructura metálica, con los puntos de conexión de toda la estructura. ¿Cómo hacemos? Modelaje en EcoSim, transición desde EcoSim hasta ProStructural para hacer el detallado, utilizando ISM como base del cambio de información. Información bidireccional, o sea, no es una exportación o importación, es una transición de datos completa, de salida y de vuelta. Bueno, la conexión de datos y validación del modelado 3D. Y por aquí tenemos la conexión, la información centralizada, desde el proyecto hasta la operación. La idea es tener un ambiente de datos conectado para permitir el gerenciamiento completo de toda la información de los ciclos de vida de la construcción. Y por aquí tengo un ejemplo muy interesante de Crossrail, que es una línea de metro de Londres, donde creo que hasta el mes pasado era el mejor proyecto de infraestructura que había en el mundo hecho en mí. Ahora creo que es la puente de Singapur, la puente de Hong Kong hasta Macao, que también es un proyecto hecho en Bentley. ¿Y cómo los conectamos todos? A través de un proceso BIM y un programa de procesos bien detallado, conectamos toda la información de proyectos comprendiendo y mirando los softwares que están trabajando, las personas que están manejando y la especialidad de cada uno. Entonces, este proyecto fue hecho por muchos proyectistas. Entonces, tengo Sanska, tengo Arup, muchos proyectistas, cada uno con un software y conectamos todos. Entonces, mira, es un proyecto que tiene 1.250.000 archivos BIM, ¿sí? 660 usuarios. Entonces, es un proyecto muy grande, pero es un único proyecto y una única información para buscarla. La conexión y la revisión del modelado se podemos hacer a través de softwares de conexión de información, como nuestro Bentley Navigator, para hacer la parte de revisión BIM Refill, donde como ahora en un webinar podemos entonces buscar la información, conectar, hacer la compatibilización de un proyecto y una navegación inmersiva. Podemos mirar todos los aspectos del proyecto y decidir nosotros con una visualización 3D y con información cuál es la mejor opción para nuestro proyecto y la construcción, como este ejemplo de optimización. Mira, el ejemplo del lado izquierdo es un ejemplo que está funcionando, no tiene problemas de interferencia entre las tuberías, pero como nosotros tenemos la posibilidad de mirarlo en 3D, sacar la información de la tipología de tubería, aquí en nuestro lado derecho miramos que es posible entonces hacer una optimización del proyecto. Mismo que aquí no había problema alguno, pero la persona para hacer el mantenimiento tenía que bajar un poquito para operar. Conociendo todo, mirando este espacio en 3D, logramos entonces mejorar mucho más el proyecto do que la propuesta primera. Entonces, es la posibilidad de buscar la información. La conexión, además del programa de construcción, o sea, las fechas de la construcción con nuestra geometría. Y aquí utilizamos una herramienta que se llama Syncro, que se conecta
con la geometría de proyectos hechos en Bentley, pero en proyectos hechos en la competencia también. Por aquí nosotros conectamos la información del cronograma, la información de las fechas, con la geometría para mirar en 3D toda la secuencia, todas las etapas de la construcción. Lo que me gusta de ese tipo de construcción es que no solamente los elementos de construcción estamos aplicando aquí, pero los elementos del cantero de la obra, elementos temporarios que vamos a aplicar, ¿no? Entonces tiene la grúa, tenemos los equipos de construcción, el cantero de la construcción. Toda esa información nosotros podemos aplicar para mirar y crear un flujo mejor de actividades para la construcción. Y claro, al final podemos mirar cómo será la construcción y en conjunto con la realidad, como en el ejemplo de la ciudad, pero aquí en una etapa de construcción total. El detalle de toda la construcción, claro, depende de lo que se quiera. Entonces, este es el proyecto que se inauguró en semana pasada en China, de Hong Kong hasta Macao. Aquí es la parte terrestre, la parte de la aduana, la parte de la construcción. ¿Por qué ellos tenían que hacer este tipo de cronograma 4D? Porque la cubierta lo fue fabricada en una isla cerca de Hong Kong, donde estaría la construcción. Entonces hacemos hecha la construcción de la cubierta y después la integración y montaje en la isla de la construcción. Entonces debería tener una simulación muy completa para no cometer los errores en la montaje. Esta es la idea de cómo se quedó muy bien, porque todo eso que estoy hablando no es solamente para hacernos bonito en el ordenador. Tenemos que de algún modo enviar esta información para la construcción. Y aquí es un ejemplo que utilizaron y lograron muy bien todas las etapas de construcción y las etapas de instalación. El proyecto se quedó en tiempo propuesto. Creo que se perdió como 3 meses de retraso, pero 3 meses en Brasil de retraso no es nada, porque tenemos una línea de metro aquí que hace 8 años y no está lista. ¿Sí? Entonces 3 meses para nosotros está en los plazos muy bien. Esto es un proyecto de mucho suceso. La operación, la movilidad de información y gestión de los archivos. La idea de tener una tag, tener un sensor, es que nosotros podamos tener un proyecto virtual y un proyecto real. Y a fin de permitir el gerenciamiento de la información en la obra, en la construcción, en el edificio. Entonces aquí yo tengo un iPad y me voy buscando las informaciones que tienen todos los equipos, modelos analíticos, modelado 3D, formularios de inspección, equipos, modelos, vídeos de entrenamiento, órdenes de servicio, de especificaciones. Todo esto se puede buscar a través de iPad cerca del elemento. Y todo eso se puede tener también en el modelo virtual, aquí mirando el proyecto antes de la construcción, o como este vídeo real de la operación de una planta. ¿Sí? Por aquí tenemos dos proyectos, ¿no? El proyecto virtual y el proyecto construido. Y todos los operadores aquí están mirando si está de acuerdo con el proyecto, la construcción, o sea, haciendo un as-built o haciendo el monitoramiento. Y este es una operación aquí de São Paulo en una estación de una planta industrial en otro sitio. Entonces yo estoy aquí mirando en mi ordenador y aquí nosotros tenemos las informaciones de temperatura, de calor de todos los equipos. Entonces en tiempo real
tenemos aquí, a través de sensores, toda la información y toda la búsqueda por los datos para hacer el gerenciamiento. Eso nos da una virtualización total de la construcción, desde el diseño hasta la operación, conectando el edificio hasta los planos y las capas de informaciones de la municipalidad, de la ciudad, para que en el futuro, si necesitamos crear una estación, una línea de metro o un otro proyecto, tenemos informaciones suficientes para hacerlo. Todo esto se basa en la idea de tener dos proyectos. Un proyecto 3D, un proyecto virtual y un proyecto real, donde podemos sacar la información y mirar y hacer toda la búsqueda en los dos, en lo virtual y en el real, para lograr mucho más suceso en nuestro proyecto. Bueno, dentro de todo ese flujo de trabajo, me voy a enfocar en una herramienta que se llama EcoSym Designer. Me voy a hablar un poquito sobre las posibilidades de EcoSym Designer en este flujo de trabajo, ¿sí? EcoSym es una herramienta que permite a ustedes, proyectistas, arquitectos o ingenieros, manejar proyectos de arquitectura, ingeniería, la construcción, operación y la simulación del proyecto, ¿sí? Para todos los aspectos y las disciplinas de la infraestructura. Esto está en un conjunto de una vertical, un conjunto de informaciones que hablamos aquí en Brasil de Design Model. Entonces permite la flexibilidad del modelado, gestión de los datos de la construcción, la interoperabilidad y la colaboración real de todas las personas que están haciendo. Entonces, EcoSym Designer tiene herramientas específicas para proyectos de arquitectura, o sea, muros, ventanas, puertas, proyectos estructurales, columnas, vigas, placas, proyectos mecánicos de aire y plomería, proyectos eléctricos y la entrada de información para un gerenciamiento de facilities. Además, toda la base de información es MicroStation, o sea, nosotros tenemos el MicroStation como base. No necesita tener otro software para modelaje en 2D o 3D. A EcoSym tiene toda la modelaje en 2D y 3D de MicroStation, más además con las especialidades. Y es una herramienta que permite detección de colisiones, generar vídeos, generar imágenes, design computacional, design conceptual, todo eso para permitir la virtualización de las ideas, análisis y consultabilidad de todo el proyecto. Y lo que me gusta es que no es para edificios solamente, no es solo para hacer habitaciones, viviendas, edificios. Es una herramienta para la construcción de grandes proyectos como aeropuertos o plantas industriales o hidroeléctricas o cualquier todo. Todos los proyectos, si tiene un muro, se puede tener una EcoSym. Si tiene una estructura, se puede tener EcoSym. Si tiene una placa, una ventana, que sea, se puede tener EcoSym. Y ello se va a conectar en todo lo ecosistema Bentley y lo ecosistema de la competencia a través de nuestra interoperabilidad. O sea, a través de ISM, me voy a hacer la generación bidireccional con Randstad, con Open Roads, por ejemplo, para las carreteras. Rodolfo, necesito hacer una simulación energética. EcoSym tiene una versión Energy Simulator que va a generar los datos para hacer la eficiencia energética para LEED. Necesito hacer una conexión con 4D. Tengo Syncro conectado. O necesito hacer una conexión con un levantamiento hecho en Context Capture de la ciudad o de un terreno, SiteOps o Context Capture. Y la salida, archivos de iModel para gerenciamiento de gestión, dibujos 2D, listados o archivos para visualización en Bentley Navigator, nuestro Design Reveal, o Bentley Ville,
que es gratis, que es gratuito para visualización. Todo eso se puede conectar con una gestión de datos, un gestionamiento de datos a través de ProjectWise, va a gestionar todo el flujo. La interoperabilidad de iCoSync se da a través de muchos archivos. Entonces creo que hoy nuestras herramientas son las que tienen más capacidad de interoperabilidad con las herramientas del mercado. Entonces tengo desde el DWG hasta librerías, hasta archivos de SketchUp, archivos para construcción, archivos para fabricación. Por ejemplo, la interoperabilidad que nos gusta hablar no es solamente del proyecto completo, pero las librerías del proyecto. Entonces aquí se puede utilizar librerías de SketchUp, de Revit, de MicroStation, de EWG, OBJ. Entonces me voy a utilizar estas librerías. Y aquí me voy a hacer un adentro, porque hay una diferencia entre interoperabilidad e integración. Cuando nosotros hablamos de interoperabilidad, estoy hablando de la capacidad que nuestro software tiene de cambiar los archivos interoperables. O sea, si me voy a abrir un DWG aquí, yo tengo que ser capaz de cambiar las informaciones de DWG. Si me voy a abrir un archivo IFC, tengo que ser capaz de cambiar las informaciones de IFC y generar otro IFC. Lo mismo para SketchUp, tengo que abrir los archivos de SketchUp, generar otro SketchUp. Entonces eso es interoperabilidad, es manejar los archivos y trabajar. Diferente, distinto, lo que hablamos de integración. La integración, me voy a integrar nuestro proyecto con otros formatos de archivos, pero no me gustaría o no me voy a cambiar la información. O sea, por ejemplo, estoy generando un proyecto de carretera, ¿sí? Y me voy a enviar el proyecto de carretera para EcoSym. A EcoSym no es una herramienta de modelado de carreteras, de calles. Entonces yo no tengo herramientas para cambiar los perfiles o lo perfil lineal de las carreteras. Entonces no necesito cambiar, ¿no? Entonces me voy a hacer una integración a través de iModel para que me va a conectar, pero yo necesito tener las carreteras para poner mi edificio, o una plaza de espacio de pedágio y todo de costes de la carretera y todo. ¿Sí? Lo mismo para una planta industrial. A EcoSym no es una herramienta como el Revit que va a hacer proyectos de plantas de plomería industrial con simulación de trepidación estructural. No es. Pero me voy a conectar la información de la plomería de la planta industrial en la EcoSym, porque en la EcoSym me voy a hacer la estructura para soportar la plomería, ¿sí? Entonces son modos de trabajar. Y la integración se da a través de muchas otras herramientas. Por ejemplo, con Autodesk Revit, a través de iModel, con Tekla Structure, a través de IFC, de iModel o ISM, con Microsoft Office, a través de generación de planillas, generación de listados, a través de PDF, GBXML, que es para simulación energética, Land XML, lo terreno. Entonces me voy a integrar otras soluciones para que al final yo tenga un proyecto completo. BIM no es hecho de una única herramienta. BIM es hecho de muchas herramientas que se conectan todas de algún modo. Esto es que Bentley ayuda a nuestros clientes. ¿Cómo hacer una conexión de una herramienta Bentley con nuestro cliente que utiliza un software de la competencia? Y aquí, con nuestra expertise, nos vamos a buscar lo mejor modo de hacer la conexión para que tenga un proyecto completo, ¿sale? Entonces, como había hablado, ¿no? De iModel, que es un conector de informaciones. El modo de tener la información de ordenador hasta iPad, para tener desde ordenador hasta un equipo que va a hacer la construcción.
entonces vamos integrando y aplicando información. Si tiene un vídeo de construcción, se puede poner en EcoSym, ello va a generar un iModel y ese iModel se va a tener la información. Lo mismo iModel se puede abrir en un archivo, en Excel, por ejemplo, y mirar toda la información de listados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo Revit. Desde Revit me voy a generar un iModel y me voy a abrir en un Excel y me voy a mirar todos los elementos que están en iModel. La diferencia que me gusta de iModel para IFC es que IFC hace una conversión de elementos, una transcripción. iModel se mantiene toda la información, entonces no se cambia IFC Wall. Esto él va a traer la misma base de datos creada en el software madre. ¿Sí? Bueno, EcoSym es para un flujo de vida desde arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Para la arquitectura, entonces, tenemos herramientas para diseño, análisis, documentación y visualización. Tenemos herramientas como todos los otros softwares que ustedes conocen, lo creo. Herramientas para espacios o rooms, herramientas para la parte de modelado de sólidos, estudios de masas, herramientas de muros, placas, techos, ventanas, escaleras. Entonces, los elementos paramétricos que están acostumbrados a utilizar en otras herramientas tenemos aquí, pero también la capacidad de buscar las librerías hechas en Autodesk, que vienen con todas las propiedades y los parámetros. Entonces, es paramétrico, es interoperable. ¿Sí? Bueno, las capacidades de espacios. Mira que hablé que hay una integración desde Bentley con Microsoft Office. Empezamos aquí. Por ejemplo, tenemos una herramienta que busca la planilla de Excel con el nombre de los espacios, de las áreas y de la información y se conecta con la EcoSym. Y en EcoSym podemos entonces hacer el planeamiento de los espacios desde los espacios hechos en Excel, los programas de necesidad, por ejemplo. Entonces se va aplicando todo en la EcoSym. Esta EcoSym es la interfaz de EcoSym. Me voy aplicando y se va completando aquí. Entonces se tiene el nombre, la área que está programada. Si cambiar la área de los espacios, se va a tener un listado de áreas programadas, áreas que están listas ahora. Entonces tenemos listados desde la primera etapa de la construcción. O sea, lo proyecto conceptual a través de los programas de necesidad, ya lo podemos tener. Y aquí vamos a poner todos los espacios y utilizar ese espacio si quiera para crear los estudios de masas, los estudios geométricos o al final ya generar toda la información 3D haciendo una mezcla de EcoSym con el edificio, una mezcla de Reality Modeling y una mezcla de LumenRT para hacer un vídeo complementar, haciendo la simulación de los tráfegos, la simulación de las personas, de los materiales, la conexión de todo entorno, de todo proyecto dentro de un ambiente conectado. Esto directamente de EcoSym se genera un archivo para trabajar en LumenRT, que es nuestro renderizador en tiempo real. ¿Sale? Perfecto. La conexión de la Reality Modeling con la EcoSym. ¿Se recuerdan que estaba hablando que saqué las fotos desde un otro cuerpo de bomberos, otro edificio de bomberos? Está aquí en la EcoSym. Nosotros sacamos un clip y utilizamos las herramientas de arquitectura para hacer los muros. Por veces, yo no necesito tener el proyecto BIM, solo necesito tener el edificio en EcoSym, pero otras veces no me gustaría sí tener. Entonces me voy a utilizar la base de datos hecha a través del Reality Modeling, trayendo aquí, buscando la información y dibujando arriba del proyecto. ¿Sí?
Este es un ejemplo solamente de la conexión de los datos. Entonces aquí yo tengo eh, el archivo referido del Reality Modeling de una área de la construcción y me voy a poner mi edificio aquí a través de una referencia para mirar el impacto de este edificio en lo entorno y la vizinhanza. ¿Sí? Entonces se puede hacer toda esa información, se puede crear y generar información suficiente para el proyecto. Y este es un ejemplo local aquí de nosotros, de Brasil, donde un usuario de Bentley necesitaba en tu vivienda, en tu edificio, hacer una parte para las bicis aquí. Entonces, o que yo hice? Sacó las fotos con su teléfono, con su iPad, un vídeo, hice la transformación utilizando Context Capture y en EcoSymbiote Designer aplicó la información de todo lo entorno. Entonces, este es el edificio, la parte de lo estacionamiento, y en EcoSym ello hice una propuesta para los soportes de las bici. Entonces, ellos no tienen la necesidad de buscar una planta 2D, no tienen la necesidad de hacer el modelado 3D de los edificios, solamente sacó las fotos, procesó las fotos y mezcló la foto con tu proyecto, con las medidas, con los espacios, de todo. Muy rápido, mucho más eficiente y con las medidas mucho más perfectas, porque no había una interpretación de 2D, de dibujos en la mano para hacerlo. ¿Sí? La parte de ingeniería. Sí, la ingeniería, los mismos procesos de diseño, análisis y documentación. Tenemos aquí algunas partes que sirven para arquitectura y la parte estructural, que son los grids estructurales. Estos grids se pueden tener rectangulares, circulares, o ustedes, usuarios, se pueden dibujar un grid con la línea que quiera y convertir la línea en un grid. Claro, este grid automáticamente se puede convertir las intersecciones en columnas, en muros, en placas. El mejor parte de EcoSym. Usted puede tener en EcoSym cuántos edificios quiera. O sea, yo puedo tener 5 edificios, cada edificio tener su propio plano, o sea, sus propios pisos, y para cada piso se puede tener un grid estructural distinto en lo mismo proyecto. Entonces, en lo piso 1 tengo un grid, en lo piso 2 tengo otro grid. En lo edificio 3 tengo otro grid y en lo piso 4 otro grid del edificio 1. Entonces se puede tener esto. Esto ayuda a nosotros, de arquitectos e ingenieros, mucho a la hora de hacer el proyecto. Y estos elementos estructurales se puede hacer la conexión a través de ISM, o sea, con muchas herramientas de la competencia y de Bentley, o sea, la conexión con Revit, Tekla, IFC, EcoSym, ProStructures, STAAD, Han, Sachs, OpenPlant, AutoPipe. Cuando hablamos de estructuras, hablamos de ISM y logramos la conexión a través de con cualquier. Entonces, todas las herramientas que están aquí se puede hablar unas con las otras a través de ISM. ¿Sí? Entonces, este ISM se va a mantener toda estructura de datos estructurales. Además, podemos aplicar la información estructural a Generative Components, que es la modelaje generativa que está incluido en EcoSym, para proponer trelizas espaciales, estructuras especiales dentro del proyecto. Entonces, cuando se tiene un cambio de dirección, se cambia toda la estructura. Entonces, está todo conectado. Cuando hablamos de la parte mecánico, tenemos entonces nuestras herramientas para dibujar todo el proyecto de aire, de mecanización, basado en líneas, basado en cálculos. Entonces se va a tener el dimensional del proyecto, el dimensional de las tuberías,
Entonces se puede buscar la información dibujando o haciendo la simulación a través de una línea solamente del trazado. Entonces el software va a proponer los tamaños, los size de la tubería basado en la información de los equipos de la salida de aire que quiera, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, ello va a crear y después generar reportes a nosotros de acuerdo con esta información, ¿vale? Además, AEcoSYM tiene una otra herramienta incluida, que es AEcoSYM Energy Simulator, que es la parte de simulación energético para LEED. Entonces, si alguna persona, un ingeniero o arquitecto conoce el software Energy Plus, la máquina de cálculo dentro de AEcoSYM Energy Simulator es Energy Plus, donde se va a generar una simplificación de todo el edificio para hacer una simulación LEED, de acuerdo con el proceso de simulación ASHRAE o CIBSE. Entonces, el calor dentro del edificio, los schedules de la estación de aire, los cálculos de iluminación natural, se va a hacerlo dentro de la herramienta. Entonces se puede proponer a través de lo espacio, con cuántas personas tiene lo espacio, cuál es lo mejor equipo de información de aire que necesita, de generación que necesita, ¿sale? Para la parte eléctrica, lo mismo. La conexión de los software con los equipos de iluminación artificial a través utilizando Visualize para generación de relatorios, de cálculos, de lumens, para generación de cálculos de potencia, generación de cálculos visuales de watts y cálculos listados de información. Entonces, la carga eléctrica, la potencia, la descripción, todo eso se puede aplicar como información y generar información de salida. Además, una conexión con Dialux para hacer la simulación de iluminación artificial. Los cambios, tipología de luces, cantidad, todo de modo bidireccional. AEcoSYM, Dialux, simulación, voy hasta AEcoSYM para hacer el listado de iluminación, de equipos de iluminación. En la construcción, tenemos aquí la capacidad dentro de la herramienta para que el proyectista proceda con la compatibilización del proyecto durante la construcción, durante el proyecto. Entonces, yo soy arquitecto, estoy con mi proyecto de arquitectura, recibí el proyecto de estructura o proyecto de climatización y me voy entonces a hacer una simulación. Como esta es la herramienta de proyecto, yo puedo entonces cambiar la información de arquitectura que estoy manejando, porque yo soy el dono del proyecto de arquitectura, entonces me puedo cambiar, ¿sí? Además, tenemos otras herramientas como Venture Navigator que va a hacer la conexión para Design y Revit, pero aquí tengo un listado completo de todos los clashes, me puedo asignar a otras personas, compartir la información, generar Excel, todo esto en la herramienta AEcoSYM. Si quiera salir de AEcoSYM para un Design Reveal, donde otras personas están involucradas en el proyecto, utilizamos entonces, como habíamos mirado antes, Bentley Navigator para hacerlo. En AEcoSYM podemos generar listados de elementos de la construcción utilizando un template de Excel que tenemos. Entonces aquí estoy generando un listado solamente con la información que me gustaría, la información de espacios, de spaces, para enviar hasta una persona que va a hacer la compartimentación, va a hacer el análisis. Entonces nosotros podemos crear un template y generar esta información, ¿sí? Lo mismo se puede hacer con muros, se puede mezclar muros con placas, se puede hacer lo que quiera. Pero este es una información de los elementos
la área, el volumen, la información de los elementos que está construido aquí. ¿Vale? Pero un otro modo de hacerlo es a través de componentes virtuales. O sea, se puede hacer la composición para presupuestos. Y aquí entonces tengo en un elemento 3D la información de hormigón, acabados, aceros, todo eso. Es una composición de información con cantidad, tipología de unidad, unidad de precio y la cantidad total. Entonces se mezcla la información de los componentes que hacen parte de un muro, por ejemplo, para generar un relatorio de informaciones. Otra información importante. La integración que nosotros tenemos con Microsoft Office se da saliendo de la herramienta. Entonces, es posible generar una tabla de información desde Ecosyn hasta Excel y cambiar la información en Excel, volver a este Ecosyn y cambiar la información del modelado 3D. Entonces, imaginen que yo soy arquitecto aquí de Brasil, estoy buscando equipos de Argentina, ¿sí? Perfecto. Entonces yo tengo los equipos aquí modelados, los perfiles estructurales, y me voy a enviar hasta un experto estructural en Argentina, un Excel, porque ellos no tienen a Ecosyn, ¿sale? Entonces ellos van a recibir la planilla Excel, va a cambiar las informaciones en Excel, por ejemplo, aplicar una información de tipología de material, precio o hasta cambiar lo perfil estructural. Y me va a enviar. Yo me voy a cargar la tabla Excel en Ecosyn y ello va a cambiar toda la información. Entonces la persona no tiene la necesidad de tener a Ecosyn. Y lo mismo la parte de fabricación para nuestros equipos de mecánico. Entonces me voy a generar un archivo de fabricación para Vulkan, que nada más que es un iModel. Me voy a generar un iModel para Vulkan y Vulkan nosotros vamos a poner lo iModel con toda la información de la especialidad de mecánica, de la tubería de aire, y en Vulkan, ello va a buscar toda la tabla de información, todos los perfiles, toda la información. Y va a generar para nosotros un plano para lo corte de todas las piezas de proyecto en una placa que yo tengo. Tengo una placa de aluminio, por ejemplo, ello va a planificar todos los elementos que hacen parte de nuestro sistema de aire para la fabricación digital. Y así vamos a llevar para una fabricación de modo a buscar utilizar la mejor parte de la placa. ¿Sí? Así es. Para la operación tenemos entonces nuestro formato de GN, que tiene la versión solo V7 y V8, V7 hasta 1997 y V8 hasta 1998. Pero un detalle, cuando se va a abrir una versión mucho antigua de Bentley en una herramienta más nueva, ello va a permitir a nosotros abrir sin hacer la upgrade. Pero si quiere hacer el upgrade, se puede hacerlo, claro. Pero nuestra competencia no. Cuando se va a abrir el archivo, solo para mirar, ya va a ser el update y está cambiado el formato de archivo. Y el tamaño de archivo, que es muy importante hoy. Entonces, tenemos un iModel, un archivo de Revit que tiene 13 megabytes. Cuando generamos el iModel, esto se cae hasta 2 megabytes. Entonces creo que hoy, bueno, en el futuro, nos vamos a pagar mucho más plata para los espacios de almacenamiento que para el software. Entonces, el iModel es un modo de optimizar tu espacio de trabajo, tu espacio de almacenamiento, porque es un archivo muy chiquito, ¿sale? Bueno, podemos hacer la conexión
de todos los elementos que tenemos en el proyecto, podemos conectar vídeos, conectar PDFs, conectar Excel y todo. Porque no solamente necesitamos de la información que está agregada al elemento, necesitamos de información externas, como esta. Necesito un detalle típico de este elemento, y aquí está. Y la gracia es que cuando nosotros generamos un archivo iModel, toda la información que está a través de enlaces se queda todas en iModel. Bueno, al final tenemos las conexiones de exportación DFC y claro, para el mantenimiento, para gerenciamiento, el COVID, que es el gerenciamiento, generar todo nuestro proyecto hasta una planilla Excel donde tiene la conexión de cada equipo a su espacio. Y aquí hacemos una conexión con otras herramientas, como por ejemplo Archibus, que se puede conectar para hacer la gestión de facilities de todo el edificio. ¿Perfecto? Bueno, ¿cómo nosotros aprendemos a utilizar a EcoSym Builder Designer siquiera? ¿Vale? Hay muchos modos de hacerlo. Tenemos algunos vídeos disponibles en la internet. Tenemos un canal de Bentley Learning donde tiene muchos vídeos de aprendizado. Y tenemos un canal de YouTube donde tiene vídeos, tenemos workshops direccionados a empresas, direccionados a personas, a tu necesidad. Tenemos eventos de Bentley. Tenemos entrenamientos a través de nuestros canales o parceros Bentley en países que no tienen una Bentley, como en Brasil. Brasil tiene Bentley, pero Argentina no tiene. Hacemos a través de nuestros partners. En Chile tampoco, hacemos a través de nuestros partners. Y tenemos grupos de usuarios y comunidades donde ustedes pueden utilizar para sacar las dudas, para hacer preguntas y consultas sobre nuestras herramientas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por el tiempo, por permitir que yo tenga esta oportunidad de hacer la presentación. Y nos quedamos ahora entonces con consultas o dudas. Gracias a todos. Muchas gracias, Rodolfo. Sin duda es impresionante el espectro que abarcan las herramientas de Bentley. Fue un muy buen pantallazo de lo que son capaces de hacer. Son herramientas que son mundialmente conocidas, pero acá en este país hay un desconocimiento muy grande, por eso no hay mucha adopción de ellas, pero creo que es un muy buen primer paso para darlas a conocer y para mostrar lo que tienen para ofrecer a la industria y al BIM, y esperando que aumente esto, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta. Pueden abrir los micrófonos y preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Simón y mi consulta, yo actualmente estoy trabajando en una empresa de fachadas de aluminio y de vidrio. ¿Tienen alguna experiencia o tienen algo realizado con alguna empresa de este tipo? ¿Tienen alguna experiencia en ese sentido? ¿Cómo les funcionó esta implementación o si es que la tuvieron, no? Yo no tengo una experiencia con una empresa de fachadas, pero yo sé que algunos proyectistas están utilizando a EcoSym mezclado con Generative Components para hacer el proyecto de fachadas complejas. Como por ejemplo esta imagen que tiene el fondo es el aeropuerto de Abu Dhabi. Ellos utilizaron de ese modo, haciendo una mezcla de Generative Components, que es una modelaje generativa con modelos matemáticos, con una EcoSym donde se creó los perfiles y se creó los planos de vidrios. Y cuando se conecta esto a la geometría de la fachada, esto hace toda la transición de direcciones, hace todo lo de espaciamiento, se necesita la araña para se conectar y lo aplica. Pero yo puedo intentar buscar este ejemplo del edificio también que yo presenté, también en
el modelo de aeropuertos, yo tengo alguna cosa, algún material que ellos especifican cómo utilizaron. Pero lo que yo sé es la mezcla con Generative Components y EcoSym se lograron hacer proyectos más complejos de geometría. Pero no es una aplicación especial para esto, ¿sí? Es EcoSym con una mezcla de modelaje generativa. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tenés alguna idea de costos? ¿Cuánto cuesta implementar esto en una empresa? Suponiendo que es una empresa que se maneja desde cero, ¿no? Con herramientas, no sé si alejadas del BIM, pero tradicionales, como son AutoCAD y planillas de Excel, y etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva una implementación BIM desde Bentley? ¿Y qué soporte dan ustedes? O si hay algunos programas para hacer la implementación paso a paso. ¿Tienen algo de eso? Sí, ya, claro, tenemos. La implementación depende de qué tipo de proyecto va a ser. Entonces, Bentley ingresa como una consultoría consultiva de tu empresa. Entonces, vamos hasta ahí, miramos o qué necesita hacer, cuáles son las otras empresas que están involucradas en tu proceso de proyecto, y así creamos una solución para usted. Entonces, bueno, la solución puede ser solo a EcoSym o puede ser una mezcla de EcoSym con un software estructural o un software de simulación, ¿sí? Cuando tenemos idea de la solución que vamos a implementar, ahí empezamos el proceso de implementación de capacitación del software. Ya lo te digo que no es algo muy rápido, ¿no? Entonces, yo conozco algunas personas que hablan, no, es muy rápido, es solo conocer el software que está bien, ya está haciendo bien. No, es algo complejo porque no es solamente conocer la herramienta de modelado, tiene que conocer los procesos, los flujos, y nosotros ayudamos a buscar una solución para todo ese flujo. Entonces, para para esto se mesura el tiempo, se mesura las horas. Eventualmente se da el soporte de los entrenamientos, los soportes de la consultoría post-entrenamiento y la consultoría después cuando está gerenciando toda la información. Sí. Pero todo eso tiene un coste que no es posible yo hablar ahorita los valores. Yo puedo tal vez tener valor de los precios de uno software u otro software, pero depende mucho porque hay muchos modos también de tener los softwares. Se puede alquilar los software, se puede tener la licencia perpetua, se puede tener pagar, por ejemplo, $5,000 y tener derecho a uso por tantas horas de los software. Entonces hay muchos modos de hacerlo, pero cada caso es un caso. Yo tengo un proyecto en Brasil que es Copel, que se llama, es una empresa del gobierno que maneja proyectos de eléctrica, de infraestructura de eléctrica. Ellos utilizan como 8 softwares de Bentley y utilizan nuestro gestionador de proyectos que es ProjectWise. Para tener una idea, hace como 3 años que estamos haciendo la implementación, ¿sí? Porque es una implementación por etapas. La primera etapa se fue para hacer la modelaje en 3D y cambio de información. La otra para gestión de la gestión y conexión con otros partners. Y ahora estamos haciendo la conexión de todos los proyectos con gerenciamiento de activos. Entonces se va madurando toda la información, ¿sí? Entonces son niveles de implementación que discutimos directamente con la empresa y con los cargados de proyectos y con los owners de todo el proceso, ¿sí? Si quiera, podemos hacer una meeting después en otra fecha para hablarmos sobre todo eso y empezarmos a un proceso. Todos tienen mi correo aquí en la pantalla. Si quieren, pueden enviar correos para que possamos buscar una solución para una meeting, una charla, una cita, que sea.
Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti, Simón. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Asumo que no. Diego, no sé si vos querés hacer algún comentario. Sí, hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Bueno, nada, yo soy Diego Albanese, nosotros somos los partners de Bentley acá en la Argentina y la región, y un poco la idea era hasta dar este primer paso, como decías vos, Ignacio, con respecto a dar a conocer este mundo de Bentley, que es, como habrán visto, se caracteriza hoy la palabra clave, ¿no? De la interoperabilidad, la integración, los trabajos colaborativos, y bueno, en ese sentido creo que lo de Rodolfo fue muy claro. Hoy quizá terminó hablando obviamente de un poquito más en profundidad de ACOSIM, pero también, también, bueno, obviamente hay muchas otras herramientas para profundizar. Te propongo, yo no sé si tienen mi mail, pero bueno, que se comuniquen con vos, Ignacio, si te parece, y que le manden un mail a Ignacio, que le pasen mi mail por cualquier cosa. Nosotros estamos en la parte comercial, así que Simón, si seguís escuchando, escribime y yo te pongo en contacto con Rodolfo. En definitiva, estamos para eso. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a vos, Ignacio, y a Rodolfo. Bueno, estamos en contacto, estamos acá para ser representantes de Bentley, así que cualquier cosa estamos a disposición. Ignacio, tenés un minuto, no sé si se escucha, porque estoy con una conexión media pobre. Sí, vale, se escucha. Bueno, Diego, quería solo saludar, pude entrar en la mitad, pero la verdad que me pareció excelente la presentación, muy clara, muy concisa, impresionante la cantidad de información que transmitió en poco tiempo, así que bueno, por lo menos quería formalmente agradecerte desde el BIMforum que hayan podido darnos toda esta información. Está claro que Bentley tiene muchísimo para ofrecer y que en la Argentina, por diversas razones, esa información no llega. Así que creo que es un paso importante para ampliar las posibilidades y la oferta y la capacidad que tiene la tecnología hoy para convertir proyectos en tecnología, digamos, del siglo XX al siglo XXI. Así que creo que fue un paso adelante y bueno, agradecerte a Diego, a la gente de Bentley por esto que hicieron y espero que sigamos con esto. Así que solo eso. Abrazo. Gracias, Mario. Muchas gracias a vos. Bueno, Ignacio, gracias. Rodolfo, muchas gracias y gracias a todos. Quedamos a disposición. perfecto. Gracias a todos, Ignacio, Diego, todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Rodolfo por la presentación. Les dejo mi correo en el chat para cualquier consulta que tengan. Y nos vemos en el próximo webinar del BIMforum. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.